está, doctora? Muy bien. Bienvenida Gracias. al programa y al canal. Gracias. Bueno, tenemos una agenda bastante nutrida de temas que abordar con usted, pero me gustaría comenzar por lo que fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro ayer, las denuncias que hizo el presidente Nicolás Maduro sobre el golpe de Estado que se estaría desarrollando en Venezuela, el golpe de Estado en el cual estarían involucrados algunos elementos integrantes de la Fuerza Armada Nacional, y también el video que mostró de un oficial retirado que desde los Estados Unidos habría dictado el discurso que las personas involucradas iban a leer como proclama pública. Me gustaría saber su opinión en torno a este tema, ¿no? Que fue, digamos, la noticia que mantuvo a mucha gente anoche pegada del televisor, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que la pregunta tuya es la opinión. Acuérdate que yo no puedo emitir opinión, aunque este caso, este video, cursa en justicia militar distinta a la justicia ordinaria. Sin embargo, yo no sé si eso alguna vez puede llegar al Ministerio Público o a la justicia ordinaria, por cuanto tenemos algunas investigaciones que estamos evaluando para ver si integramos esas investigaciones que de alguna manera están relacionados con ese video que presentó el presidente Maduro en la noche de ayer. Entonces no me gustaría emitir ninguna opinión, como lo que me pides es la opinión, de verdad que yo me reservo no emitir opinión, porque entonces estaría emitiendo opinión con conocimiento de causa, dice la norma. Entonces, bueno, yo tengo que preguntarle y usted responde. Ahora, doctora, precisamente sobre ese tema, pero evidentemente ustedes tienen unas investigaciones que están adelantando. Sí. Y entiendo que si hay detenidos civiles, en este caso, o vinculados al caso, en primera instancia tiene que ver el Ministerio Público, ¿no? Incluso me pregunto, en el caso de Antonio Ledesma, ¿hay conexidad con estas denuncias o no? Sí, claro. El punto es el siguiente. Hay un orden establecido. El pueblo, y tú participaste también de esa asamblea constituyente, expresó su voluntad para crear la carta política. O sea, hay un orden jurídico político establecido. Todos estamos obligados a cumplir ese orden jurídico político establecido. Y hay procedimientos para atacar lo que tú no estés de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo con un presidente, yo espero las elecciones o la revocatoria de mandato para cambiarlo. Porque si tú te vas por vías distintas, tú estás atentando contra ese orden político, jurídico establecido. Por eso esa es la forma republicana que se ha dado la nación, un Estado democrático y social de derecho y de justicia, artículo 2 de la Constitución. Entonces, el mismo ordenamiento jurídico prevé mecanismos de protección al orden jurídico. En estos casos son los delitos para sancionar a aquellas personas que actúen distinto a ese orden preestablecido, ese orden constitucional. Entonces, si tú quieres llegar al poder por vías distintas a las que establece el orden constitucional, tú te colocas al margen de la ley y, por supuesto, eres reo de delito, eres delincuente de acuerdo al ordenamiento jurídico. Entonces hay que sancionar, y quienes hayan ejecutado acciones o conductas que a la luz de la legislación venezolana pudieran estar al margen de ella, indudablemente que hay que sancionarlas o pedir las sanciones. Claro que tú tienes que recabar una serie de elementos, lo que se llama en derecho penal elementos de convicción, que son los que te van a llevar al convencimiento de que eso es así. Este es el caso de algunas personas. Yo te estoy hablando de la justicia ordinaria, o sea, de la jurisdicción ordinaria, no de la jurisdicción militar, porque tengo conocimiento de que allí también tienen algunas investigaciones. Claro, pero puede llegar un momento en que el Ministerio Público decline la competencia, o que incluso vayan paralelas algunas investigaciones que al final converjan, ¿no? Como que es lo que te refería al comienzo, que los fiscales, me informó de uno de los directores que estaban evaluando para ver si se podía integrar, porque hemos encontrado conexiones. Mira, allí hay un manual, yo lo estaba revisando ayer, y hay un manual
donde se explica cómo hacer dispositivos explosivos, conexiones, objetos incendiarios, o sea, y todo un manual de actuación. Eso fue extraído de una computadora. Entonces, ¿qué hace ese ciudadano con eso? Claro que eso es un elemento aislado. Ahí no necesariamente está presente el delito de rebelión militar, en ese caso no, pero hay un delito, digamos, de subvertir el orden interno claro, pero que no necesariamente es en el ámbito militar. Es correcto, pero te quiero decir algo, que ese es un solo elemento, porque en derecho tú tienes que adminicular todos esos elementos para que te lleven al convencimiento, porque no basta un solo elemento, sino que tienen que ser distintos elementos, fundados elementos que te lleven a eso. Por ejemplo, el documento llamado La Transición, hacia la transición, firmado por Antonio Ledesma, María Corina Machado y Leopoldo López, ese es un documento golpista, documento subversivo, digamos. Lo que pasa es que ese término, si es golpista o no, acuérdate que el golpe de Estado no está definido en nuestro ordenamiento jurídico, no hay un tipo penal llamado golpe de Estado. Lo que pasa es que unas distintas conductas constituyen un tipo penal que pudiera configurar lo que en el argot popular se habla de golpe de Estado. Pero, por ejemplo, es que un documento por sí solo no puede, tú tienes que unificarlo con otras cosas para poder configurar un tipo penal. Pero, por ejemplo... ¿Y ese sería el caso? Pero eso corresponde, ese análisis corresponde precisamente a los fiscales que tengan la investigación. Yo no te puedo decir sí o no, pues, vale otra vez eso, emitir opinión con conocimiento de causa. Bueno, y vale que yo pregunte, usted me dice hasta dónde lo puedo meter. Sí, pero ese análisis tiene que hacerlo una persona que conozca de eso, análisis, semiótica, o sea, hay distintos elementos técnicos, científicos, que son los que indican si este documento sí o no puede ser utilizado. Por cierto que, hablando de ese tema de la semiótica, el abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, que yo creo que usted lo conoce. Sí, claro. Además, él estuvo en la Defensoría del Pueblo en la primera gestión. Sí, pero yo lo conocí en el ejercicio. Sí, exacto. En el foro, como llaman, ¿no? Ustedes los abogados. Foro penal. En el foro penal. No el otro. No el otro, sino okay. Bueno, por cierto, Juan Carlos Gutiérrez ha dicho que la experta en semiótica, que fue llamada para que evaluara las palabras de Leopoldo López en las circunstancias del año 2014, de aquellas movilizaciones iniciales del año 2014, de acuerdo a lo que ha dicho el abogado Juan Carlos Gutiérrez, ese discurso o ese análisis no corroboró la tesis de que ese era un documento, unas palabras, un llamado a la violencia. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo con ese juicio? Él tiene que decir algo él tiene que defender a su representado, no puede quedarse callado. Yo también, yo defendiera a cualquier persona, todas las cosas que diga la otra parte, yo tengo que buscar un argumento para desmentirlas, contrariarlas, o sea, decir todo lo contrario, porque tengo que defender a mi representado, y yo creo que él tiene que argumentar muchas cosas, pero eso tiene que argumentarlos en el juicio. El juicio se está desarrollando, y bueno, ella, de acuerdo a lo que es el proceso penal, ella no es una testigo, ella es una experta que practicó una prueba. Ella no estaba el día que este señor estaba diciendo tal y cual cosa. Ella lo que hace es un análisis del contenido del discurso. Del discurso, y eso tú lo manejas mejor que yo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Es más, ese juicio es público. Lo que pasa es que ha ocurrido eventos en el juicio que, bueno, hasta lo grabaron. Tú sabes que eso está prohibido, grabar el juicio. Y había el papá del enjuiciado, se llevó unos lentes para grabar el juicio, o sea, burlando la justicia. Eso es un irrespeto a la justicia. Me parece que es una falta de seriedad, porque el Código Orgánico Procesal Penal prohíbe de manera expresa grabar. Quien está facultado para grabar es el tribunal, o puede autorizar que otro grabe. Eso no ocurrió. Entonces, de manera subrepticia, así como actúan en algunos casos, actúan en todo. O sea, no son por la calle del medio, no son transparentes, ¿ves? Sino que utilizan subterfugios para hacer trampas y entonces mostrarse ante la opinión pública como unos
perseguidos, ¿entiendes? Entonces, hay que ver el juicio. Te invito a que... Bueno, cómo no. Que vayas. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y ya regresamos a conversar sobre este tema. Seguimos ahondando un poco en este tema y en otros temas con la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Ya venimos.